Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben porque lo hemos anunciado y ha habido un programa de introducción que estamos en una nueva sección, pero con un viejo conocido de la radio y de los que le gusta la historia, Ricardo López Gotis. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que este programa se llama El Nuevo Desorden Mundial y aquí vamos a abordar temas que afectan a lo que está pasando, no lo que ha pasado, sino lo que está pasando en estas últimas 3 décadas principalmente, con los países que ya no son los actores principales de los fenómenos, con los regímenes que ya no está tan claro que haya una diferencia entre la democracia y el autoritarismo a través de algunos regímenes populistas, con la incertidumbre que dan la velocidad de los cambios en la economía, la complejidad de los procesos y de esta adaptación o reconfiguración de lo que era un mundo que podía ser terrible, pero conocido hasta principios de los años 90, un mundo bipolar, que sabíamos que estábamos de un lado o del otro de una cortina de acero imaginaria, pero que ahora nadie sabe dónde está muy bien ni quién es, porque el problema de las identidades también es singular y en el que afloran muchos fenómenos, algunos de los cuales nos vas a traer aquí al programa, ¿no? Sí, así es, y un tema que parece antiguo, pero que es de estricta actualidad, es el tema del régimen de los talibán en Afganistán. Porque en estos días de julio estamos viendo cómo es que a casi 20 años de que las tropas de la OTAN entraron en Afganistán para derribar al régimen de los talibán, estamos viendo actualmente que la administración de Biden está retirando a las tropas de Estados Unidos de ese país. Un país muy particular. Recordemos que en principio ahí hubo varios presidentes de Estados Unidos que han intervenido en este tema, porque estamos hablando de Bush hijo, luego Obama, luego Trump, que fue el que anunció la retirada de las tropas y ahora efectivamente está ocurriendo en el periodo de Biden. Esto es muy interesante porque, claro, esto es parte justamente de ese nuevo desorden mundial que emerge tras la Guerra Fría. Recordemos que Afganistán había sido invadido por la Unión Soviética en 1979 y ahí es donde durante 10 años se da una intensa guerra civil entre las fuerzas prosoviéticas y de hecho las fuerzas soviéticas contra los llamados mujahidín. Y ahí nos encontramos con una particularidad, porque los talibán es un fenómeno que surge sobre todo en aquellos que buscaron refugio en lo que actualmente es Pakistán, y sobre todo en esa región que ahora se llama Waziristán. Pongo énfasis en esto porque justamente si hay algo que caracteriza a Afganistán es una gran heterogeneidad étnica. Ahí encontramos la etnia que podríamos decir que es la primera minoría, la etnia pastún, que es aproximadamente un 40% de la población total, pero también encontramos tayikos, uzbecos, baluchis, hazaras, a su vez encontramos chiitas, sunitas, sufíes, es decir, es bastante variado. Y esta característica la tiene Afganistán hace varios siglos. Lo cierto es que nos vamos a encontrar con que esta etnia pashtun la encontramos tanto en Afganistán como en Pakistán y sobre todo en esa región llamada Waziristán. ¿Por qué menciono todo esto? Para que podamos entender que eso que nosotros vemos como una frontera entre Afganistán y Pakistán, en la práctica, desde el punto de vista étnico, no existe. Es decir, se reconocen como el mismo pueblo de los dos lados de esa frontera establecida en 1893 por el Imperio Británico. Pero quienes viven ahí no sienten que viven en países diferentes,
se sienten lo mismo, se sienten pashtunes. Y ahí es donde, justamente en esa situación de enorme marginalidad de los campos de refugiados durante esa larga guerra civil, primero frente a la Unión Soviética, luego una guerra civil sin la Unión Soviética, porque las facciones combatientes que quedaron continuaron la lucha entre sí. Bueno, ahí se fue formando toda una generación de niños, adolescentes, jóvenes que se fueron radicalizando en su concepción del Islam, pero además con muchas singularidades. Y acá es donde quiero poner el acento en esto. La versión del Islam que tiene los talibán significa estudiantes, esta versión tan particular que tiene, en realidad es una gran distorsión, porque en principio el líder religioso de los talibán, el Mullah Omar, él no sabía árabe clásico, con lo cual no tenía acceso primero a la lectura del Corán desde su fuente y mucho menos a gran parte de la literatura islámica. Por otro lado, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué ese régimen teocrático que instalan los talibán desde 1996 hasta el 2001 tenía bastantes singularidades y particularidades locales? Es que estos talibán, ellos sostienen que el código de honor pashtún, lo que se llama el pashtunwali, que es su derecho consuetudinario, eso es el verdadero Islam. De modo que tratan de imponer, cuando llegan al poder en 1996, imponen las particularidades del derecho consuetudinario de la etnia pashtún al resto de la población. Esto genera claramente una guerra civil étnica dentro de Afganistán. Por eso tiene tanto arraigo en algunas partes de Afganistán el tema de los talibán, e incluso en Pakistán, en tanto que en otras partes del país ha sido tan rechazado, porque los talibán nunca llegaron a controlar la totalidad del territorio de Afganistán. Ahora bien, ellos establecieron un Estado islámico en su mundo completamente separado del resto, solo reconocido por Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y el resto del mundo no les interesaba. Pero lo cierto es que le dieron asilo a Al-Qaeda, ¿no?, a Osama Bin Laden, con lo cual ahí prepararon el terreno para su propia destrucción, pero ese es otro tema. Lo cierto es que, claro, cuando se dan los atentados por parte de Al-Qaeda en Nueva York en septiembre de 2001, ahí la mira se puso sobre Afganistán porque les había dado el asilo político y además habían utilizado a las tropas, a los milicianos de Al-Qaeda para la lucha interna dentro de Afganistán contra las otras comunidades étnicas. De modo que, obviamente, en octubre del 2001 se da esta intervención militar, que no es solo la OTAN, porque ahí esto fue avalado por otros grandes actores internacionales, como la República Popular China, como la Federación de Rusia. Es decir, hubo un gran consenso en erradicar el régimen teocrático de los talibán. Hubo un gran consenso también entre distintas facciones opositoras de Afganistán que se reunieron en Bonn para justamente buscar la creación de un gobierno provisional, pero lo cierto es que tanto el presidente Hamid Karzai como el actual presidente Ghani nunca llegaron a tener un control completo sobre Afganistán en estos últimos 20 años. Y ahí es donde han tenido que estar presentes las tropas de Estados Unidos, de muchos miembros de la OTAN, y esto, insisto, con el visto bueno tanto de Rusia como de la República Popular China, como de India, un gran actor regional, porque entendían que era la única posibilidad de mantener cierto control en este país que tiene todas las características de un Estado fallido, porque no tiene mucho más control más allá de la capital, Kabul. Todavía hay importantes facciones talibanes, y lo que la salida de Estados Unidos y de otros países de la OTAN de este escenario permite anticipar que una vez que terminen de salir todas las tropas, vamos a ver
otra guerra civil dentro de ese país. Es decir, que tiene todas las características de un Estado fallido, tal como lo es Somalia. Vamos a ver qué repercusiones tiene sobre el resto de Asia Central, pero vamos a ver que lamentablemente el Estado central afgano no tiene la fuerza ni tiene la legitimidad para poder sostener el monopolio de la coerción en todo el territorio y toda la sociedad de Afganistán. Bueno, mencionabas lo de los estados fallidos. Sin embargo, muchos de estos estados fallidos han surgido mucho antes. Mencionabas que era de finales del siglo XIX. En toda la zona de Oriente Medio hay muchos estados que siguen fallidos desde que fueron proclamados independientes al finalizar la Primera Guerra Mundial y desmontar el Imperio Otomano. Pero sin embargo es ahora, digo ahora en estos 3 últimos décadas, cuando empieza a fallar el motor, como decíamos. Bueno, eso es muy interesante porque en realidad habría que ver hasta dónde hubo estados exitosos, ¿no? Quizás hubo grandes como consensos tácitos de mantener el statu quo, como era el caso de Afganistán, porque en Afganistán uno puede decir, bueno, pero hay elecciones, se elige el presidente, en comicios que son bastante cuestionables en su transparencia, pero bueno, hay un principio de elecciones. Pero en realidad lo que otorga la legitimidad a ese Estado es un organismo formado por las distintas comunidades étnicas, ¿no? Entonces, ese es un poco el equilibrio que se mantiene, pero esa población no se siente a sí misma identificada con un Estado llamado Afganistán, sino que la identificación es con su comunidad étnica. Y a esto hay que agregarle otro elemento de más complejidad, porque la idea es mostrar cómo es que está desordenado el mundo. Justamente, los pastunes a su vez están agrupados en distintas confederaciones tribales y clánicas, y ahí está la clave para entender cómo es la dinámica propia dentro de los pastunes en el liderazgo de Afganistán, cómo es que se cruzan fronteras, cómo es que establecen alianzas con otros grupos étnicos, de modo que es una situación que se viene arrastrando desde hace muchos siglos y que la monarquía en Afganistán había logrado más o menos mantener un cierto equilibrio y que sobre todo tuvo un periodo de gran estabilidad en el reino de Zahir Shah, que fue el último rey que tuvo Afganistán, porque él más o menos iba peloteando entre Occidente y la Unión Soviética en esa situación tan particular que era la Guerra Fría. Pero claro, cuando todo ese mundo empieza a desplomarse e inevitablemente irrumpe la Guerra Fría dentro de Afganistán, bueno, ahí es donde vemos que ese equilibrio bastante inestable y frágil empieza a corroerse y empiezan a emerger todas estas identificaciones étnicas, pero agravadas por la guerra civil y que ha llevado a una gran radicalización en lo que entienden que es el Islam. Bueno, sin duda esto es uno de los elementos que no solamente afectan a Afganistán, porque lo hemos visto en estos últimos 20 años, como tú mencionabas, pero luego esta idea del yihadismo se ha de exportar y mencionabas también al atentado de las Torres Gemelas y lo que ha supuesto Al-Qaeda en otros lugares del mundo, aquí mismo en Madrid en el año 2004, en Londres en el 2007 y en general todavía vive en la guerra de Siria. Así que son fenómenos que han nacido en estas épocas y que aún están en el aire, como quien dice, ¿no? Así es, por eso vamos a ir desbrozando un poco el camino y viendo cuáles son los conflictos que hoy no están en el diario, no están en la tapa de los grandes medios, pero que uno va viendo señales alarmantes y que, bueno, nosotros vamos a ir anticipándonos en la medida de lo posible y tratando de arrojar un poco de luz al respecto.
Pues nada, seguimos invitándote, como hacíamos antes, a volver a renovar este encuentro para seguir hablando de este nuevo desorden mundial. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias y un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.